Sean todos bienvenidos a este su espacio Desglosando sentencias clave en materia de derecho de familia. Para el día de hoy tenemos una sesión muy interesante. Vamos a hablar acerca de la sentencia 2373 de 2024 de la Corte Suprema de Justicia emitida por la Sala de Casación Laboral. Así es de que comencemos este espacio tan interesante. Bueno, efectivamente tenemos entonces para el tema de hoy que he denominado beneficiarios, pensión de sobrevivientes y violencia intrafamiliar, una sentencia que ha venido siguiendo los derroteros de la misma Corte Suprema de Justicia. Sí, efectivamente vamos a hablar de violencia intrafamiliar, cesación de efectos civiles de matrimonio católico por injuria, trato cruel y maltratamiento de obra. Y posteriormente vamos a estar hablando de la pensión de sobrevivientes, un punto muy importante, regla jurisprudencial que ha sido modificada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en tratándose de los beneficiarios de la Ley 100 de 1993. Así las cosas, entonces quisiera comenzar hablando acerca de cuáles son esos presupuestos fácticos que nosotros podemos tener acá y que son unos de los más importantes. Veamos entonces cuáles son esos presupuestos fácticos que van acompañando la demanda de casación y, por supuesto, desde la primera demanda que se presenta en la primera instancia. Aquí se trata de una pareja de esposos casados mediante el matrimonio católico, donde llevan aproximadamente un matrimonio de 37 años, tienen sus hijos dentro del matrimonio. El cónyuge presenta reiterados momentos de violencia intrafamiliar, no solamente contra su cónyuge, sino además de eso contra una de las hijas que ellos tienen, que incluso en uno de los procesos que se tramitó por violencia intrafamiliar, él resulta siendo condenado precisamente por la misma. Al mismo tiempo, varios eventos y episodios de violencia contra la cónyuge, una situación muy repetitiva que lleva precisamente a que se realice una audiencia de conciliación donde se le ordena a él abandonar el hogar en un tiempo determinado y además de eso pagar una cuota alimentaria por 400,000 pesos. Esto sucede en el año 2008. Posteriormente, él presenta demanda de cesación de efectos civiles de matrimonio católico y en ese proceso, la cónyuge reconviene en ultraje, trato cruel y maltratamiento de obra, en numeral tercero del artículo 154 del Código Civil. Se termina por conciliación entonces el proceso y efectivamente el cónyuge queda pues condenado a pagar alimentos a la cónyuge por la culpa que se tuvo en el divorcio. Bueno, se lleva a cabo esto, él efectivamente deja el hogar y en el año 2010 él fallece. Cuando él fallece, que en ese momento tenía la pensión de vejez por parte de Capricorn, luego que fue cambiando a otra denominación de empresa, pues la cónyuge llega a reclamar la pensión de sobrevivientes, la excónyuge para ese momento llega a reclamar la pensión de sobrevivientes y el fondo pensional Capricorn efectivamente le indica no es posible reconocerle esa calidad de beneficiaria porque resulta que usted no era la cónyuge para el momento del fallecimiento del causante. Es así como ella inicia este proceso laboral, demanda a Capricorn y demanda además de eso a una tercera persona que se hacía denominar como la compañera permanente de el causante y quien reclamaba la pensión de sobrevivientes. En la contestación de la demanda, Capricorn indica que no ha lugar a la pensión precisamente por lo que ya había mencionado en ese trámite administrativo de que la señora pues no tenía la calidad de cónyuge y además de eso, la que se denomina como compañera permanente, al contrario, contesta la demanda diciendo a la que le tienen que reconocer la totalidad de la pensión de sobrevivientes es a mí, porque yo estaba viviendo con el señor desde el año 2004 y lo acompañé hasta sus últimos días. Se tramita la primera instancia, se niega la pensión de sobrevivientes tanto para la excónyuge como para la compañera permanente y en segunda instancia, en el recurso de apelación, se niega la calidad o la pensión de sobrevivientes a la cónyuge por no tener esa calidad por ser ya divorciada y se le reconoce en un 100% la calidad de compañera permanente a esta tercera persona. Es así como entonces la excónyuge decide presentar demanda de casación y en la demanda de casación pues efectivamente se reiteran cada uno de esos hechos que se fueron dando.
Entonces, aquí es donde empieza la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Laboral a analizar si le correspondería o no la pensión a esta excónyuge. Y pienso yo que uno de los momentos muy importantes que se tienen es la regla jurisprudencial que precisamente la Corte ha venido cambiando respecto de eso. Veamos entonces, pues, cuáles fueron esas consideraciones de la Corte Suprema de Justicia. Aquí tenemos entonces precisamente cuáles fueron esas consideraciones que tuvo la Corte Suprema de Justicia en este caso. Y tres son los puntos muy importantes. Como lo pueden ver ustedes en esta diapositiva, por un lado la perspectiva de género, por otro lado la interpretación sistemática y finalmente la protección especial que se debe en los casos de violencia contra la mujer. Y es que ese llamado a ese enfoque o a esa perspectiva de género se da en esa obligación que tienen los jueces para superar esa situación de debilidad de alguna de las partes históricamente discriminadas que normalmente, y para este caso en especial, pues es precisamente la mujer. Entonces, aquí se habla también, para mi concepto, se habla indiscutiblemente de una violencia institucional que se da a través de una legislación, en este caso la Ley 100 de 1993, hablando específicamente de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, y que por supuesto el juez replica esa violencia a través de la sentencia que emite. Para ello, entonces, la Corte, en segundo lugar, aborda esa interpretación sistemática. Y es una interpretación sistemática que tiene en cuenta respecto del marco normativo de la protección contra la violencia de género. Nos trae aquí entonces tres elementos muy importantes. Por un lado, la Constitución política con los artículos 13 y 43 que específicamente prohíben la discriminación contra la mujer en dos momentos, uno en razón de su sexo y otro específicamente en razón de su género. Pero también nos trae a colación los instrumentos internacionales. Aquí simplemente yo puse dos, la Convención CEDAW y la Convención Belén do Pará, que protegen a la mujer contra la violencia, pero que también habla en esta sentencia la Corte acerca de la Convención Americana de Derechos Humanos, habla del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y nos trae también estos dos instrumentos. Y es que estos dos instrumentos los ha adoptado Colombia y precisamente los ha venido aplicando en bloque de constitucionalidad, un punto sumamente importante que nosotros debemos tener en este caso. Esos dos instrumentos nos hablan de esas formas que debemos adoptar para erradicar cualquier forma de sanción contra la mujer, incluyendo la violencia institucional a la que yo hago mención acá. Una violencia que ya está en el ámbito público, que sale del ámbito privado y que para el caso en especial se nos estaría dando dos tipos de violencia, una en el ámbito público con la aplicación de la normatividad y otra en el ámbito privado con la violencia que ejerció el cónyuge durante la vida conyugal que tuvo con la cónyuge que hoy es excónyuge y que es la demandante en este proceso. Aparte de esos instrumentos internacionales, pues entonces la sentencia también nos aborda a través de la legislación nacional la Ley 294 de 1996 y la Ley 1257 del 2018. Dos sentencias que, como hemos visto en otros espacios, o dos leyes, perdón, que como hemos visto en otros espacios resultan siendo de vital importancia. ¿Por qué? Porque por un lado, la ley 294 de 1996 nos está trayendo cuáles son esas formas de violencia, por supuesto, que vienen de los instrumentos internacionales de los que estamos mencionando y que es precisamente esa forma de violencia que ejerció el cónyuge durante la vida conyugal en la que viene a hacer presencia acá. Y por otro lado, la ley 1257 del 2008, que lo que pretende es prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia institucional que nosotros podamos tener. Por ello, entonces, la Corte hace ese llamado a que en estos tres puntos que se tienen o dos puntos anteriores, pues se haga un análisis flexible en el caso de la violencia contra la mujer y de la protección especial que es necesaria en estos casos. Luego pasa entonces la Corte a hacer un análisis del caso concreto. Y para el caso concreto saca 4 puntos muy importantes, o señalo yo aquí 4 puntos muy importantes. Uno, habla de la convivencia prolongada, porque estamos hablando de un matrimonio de más de 37 años que cesa los efectos civiles de su matrimonio precisamente por la violencia intrafamiliar que es comprobada con las denuncias penales que se tenían
y que se continúa además la protección por parte del cónyuge debida a la mujer en obligaciones alimentarias y aseguramiento en materia de seguridad social. En segundo lugar, hablamos de un contexto de violencia que venía precisamente haciendo o motivando a la excónyuge para que pudiera reconvenir en ese proceso que inicialmente ella presenta y que se acredita además esa violencia intrafamiliar con los procesos penales que se tuvieron en contra del causante. En tercer lugar, nos vamos entonces con la interpretación normativa y cómo la Corte dice, mire, aquí definitivamente nosotros no podemos hacer una interpretación restrictiva o literal de la norma de la Ley 100 de 1993 en tratándose de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, sino que al contrario, tenemos que abrir la posibilidad a aplicar la metodología de enfoque de género para saber qué pasó efectivamente con la cónyuge, si se dio esa violencia y cómo como juez no podemos hacer caso omiso, ojos cerrados a lo que está pasando. Por ello, decide dar una decisión excepcional que ya se venía dando en diferentes sentencias, como por ejemplo la fundadora de esta nueva regla jurisprudencial, la sentencia 1727 del 2020, donde dice, entonces aquí vamos a hacer una interpretación normativa que tenga una interpretación y que tenga un análisis sistemático en realidad. Y por eso vamos a armonizar normas del Sistema General de Pensiones con aquellas que incorporan la protección de violencia contra la mujer. Precisamente, esa interpretación que se hace de las normas pensionales y todo lo que tiene que ver con los tratados internacionales y las dos leyes que yo mencionaba es lo que hace a la Corte Suprema de Justicia tomar la decisión final de casar la sentencia. Por lo tanto, prospera el cargo que había presentado inicialmente la demandante, donde dice que el tribunal prescindió de aplicar esa perspectiva de género que debía protegerla a ella como mujer que fue violentada durante mucho tiempo en el matrimonio. Pero aquí, además de eso, y es lo que quizás llama más la atención, la Corte además no se olvida de pensar en qué pasó con la compañera permanente, porque la compañera permanente también llegó acá al proceso a decir, venga, a la que le deben reconocer la pensión es a mí, y además porque recuerden ustedes que el tribunal en segunda instancia le había reconocido el 100% de la pensión de sobrevivientes a la compañera permanente. Es así entonces como al no haber hecho un desconocimiento de esa compañera permanente durante la demanda de casación, la Corte dice es necesario reconocerle a ella también la pensión de sobrevivientes porque fue la que convivió con el causante hasta sus últimos días. Es así entonces como le reconoce esa calidad también a la compañera y nos habla entonces de una distribución proporcional de la pensión de sobrevivientes. Entonces, en un casi aproximadamente 85% se le reconoce la pensión de sobrevivientes a la cónyuge y en el restante 15% o al excónyuge y el restante 15% a la compañera permanente. Esto lo hace de acuerdo al tiempo de convivencia que tuvieron cada una de ellas. Y por eso uno de los puntos muy importantes que hace acá es precisamente ese ajuste de porcentajes que se tiene en materia del reconocimiento de pensión de sobrevivientes cuando ha habido una convivencia que se produce al mismo tiempo y que se da en tiempo proporcional porque la compañera permanente había mencionado que llevaba conviviendo con él inicialmente desde el año 2004. Por eso entonces la sentencia decide casar en esa demanda de casación. De esta forma, entonces, podemos concluir con varios puntos muy importantes, sobre todo para aquellos momentos en que se vaya a reclamar la pensión de sobrevivientes, cuando la que es cónyuge o la que, pensaría yo también, la que es compañera permanente, no convivía para el momento del fallecimiento del causante con el mismo. Pero el punto que debemos tener acá y que no podemos olvidar también con la regla jurisprudencial de aquel 2020 es que en primer lugar se ejerzan actos de violencia. En aquella sentencia no se decía si contra el hombre o contra la mujer, aunque se estaba analizando un caso contra la mujer, la sentencia que nos trae hoy nos habla específicamente de violencia contra la mujer y enfoque de género.
segundo punto muy importante que debemos aplicar. Entonces, de ahí mi recomendación que cuando sea el abogado de la parte demandante vaya con estas herramientas de una vez a presentar la demanda. Aplicación entonces de instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención CEDAW y además de eso la Convención Belén do Pará y las respectivas observaciones y recomendaciones que se han tenido para cada uno de estos documentos internacionales. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley de violencia intrafamiliar y la protección contra la violencia que se puede dar para cualquier mujer. Dos leyes sumamente importantes. Además de esto, tener muy claros los presupuestos fácticos. Aquí es necesario que cuando nosotros vayamos a elaborar los hechos de la demanda seamos muy precisos en los tiempos, en las situaciones y en aquellos detalles de violencia que se pudieron haber presentado. De ahí pues, entonces que se tengan en cuenta porque finalmente el juez también los va a tener en cuenta en el momento de fallar. Por lo tanto, pues dejamos con estas conclusiones presentada la sentencia que teníamos para hoy. Ese análisis que se hace, ese desglose de sentencia que se hace en materia de derecho de familia, que para hoy tiene una relación directa con el derecho laboral y sobre todo con la seguridad social. Así es de que espero que este tema les haya enriquecido sus conocimientos. Para más información, consulten redes sociales, suscríbanse al canal y compartan este contenido. Sigamos aprendiendo juntos.